Mi esposa me fue infiel con un león en la sabana africana. El calor abrasador de la sabana africana se colaba por las rendijas de la cabaña, un calor que reflejaba el fuego que ardía en mi interior. El silencio, roto solo por el chirrido de los grillos y el lejano rugido de un león, era una tortura. Laura, mi esposa, había desaparecido. Habíamos venido a Kenia para celebrar nuestro aniversario, un viaje soñado durante años, un escape de la monotonía de la ciudad. Ahora, ese escape se había convertido en una pesadilla. Laura, siempre tan puntual, tan organizada, había salido a dar un paseo al amanecer, prometiendo regresar antes del mediodía. El sol ya se inclinaba hacia el oeste, pintando el cielo con tonos rojizos y anaranjados, pero ella no había vuelto. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, una mezcla de miedo y de una oscura sospecha que me carcomía por dentro. Había intentado llamarla, pero su teléfono móvil estaba apagado. Había buscado por todas partes cerca de la cabaña, gritando su nombre hasta que mi voz se había vuelto ronca. Nada. Solo la inmensidad de la sabana, con sus árboles de acacia esparcidos como islas en un mar de hierba dorada, me respondía. La preocupación se había transformado en pánico. Los guías turísticos, con sus rostros serios y sus ojos llenos de una comprensión taciturna, habían organizado una búsqueda. Habían recorrido la zona a caballo, escudriñando cada rincón, cada arbusto. Pero Laura seguía desaparecida. La noche se cernía sobre la sabana, trayendo consigo una oscuridad profunda y un silencio aún más opresivo. El rugido de los leones se acercaba, más cercano, más amenazante. Me uní a la búsqueda, mi linterna cortando la oscuridad con un haz tembloroso. El miedo se había apoderado de mí, un miedo visceral que me paralizaba casi tanto como la esperanza de encontrarla con vida. De repente, a lo lejos, vi una luz débil, que parecía moverse. Me acerqué corriendo, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La luz se acercaba, y al acercarme más pude distinguir siluetas, sombras y un sonido gutural, un gruñido bajo y amenazante. Al llegar al lugar, la escena que se desplegó ante mis ojos me dejó sin aliento. Laura estaba allí, inconsciente, tendida en el suelo, cerca de un grupo de leones. Uno de ellos, un macho imponente con una melena oscura y abundante, se acercaba lentamente a ella, su mirada fija en su presa. El pánico me paralizó por un instante. Luego, una oleada de adrenalina me recorrió el cuerpo. Tenía que hacer algo. Grité, intentando ahuyentar al león, pero mi voz era insignificante ante el rugido del animal. Los guías turísticos, que me seguían de cerca, dispararon bengalas al aire, creando un espectáculo de luces y sonidos que finalmente lograron disuadir al león. Laura fue llevada a la cabaña, donde los guías le prestaron los primeros auxilios. Sus heridas eran graves, pero no mortales. Había sufrido arañazos y mordeduras, pero estaba con vida. Mientras la atendían, la oscuridad de la noche se convirtió en un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Por qué estaba tan cerca de los leones? Las respuestas empezaron a surgir entre fragmentos de conversaciones confusas, murmullos de los guías y los propios recuerdos de Laura, que regresaban lentamente a su mente. Laura, al recobrar la conciencia, me contó lo que había sucedido. Había salido a caminar al amanecer, siguiendo un sendero que había visto en el mapa. Se había adentrado cada vez más en la sabana, fascinada por la belleza del paisaje, hasta que se había perdido. Había empezado a sentir miedo, a escuchar los rugidos de los leones acercándose, y entonces lo vio. Un león, majestuoso, imponente, de una belleza salvaje que la había dejado hipnotizada. No era miedo lo que había sentido, sino una extraña atracción, una fascinación inexplicable. Se había acercado al león, lo había tocado, lo había acariciado, y el león, en vez de atacarla, le había respondido con un ronroneo profundo y satisfactorio. Pero la historia no terminaba ahí. Laura me confesó que no era la primera vez que se había encontrado con el león. Había vuelto al mismo lugar durante varios días, encontrándose en secreto con el animal. Había creado un vínculo con él, una conexión profunda e inexplicable que trasciende la razón. Había pasado tiempo con el león, compartiendo momentos de una intimidad que nunca había tenido conmigo. Había encontrado en él una comprensión, una aceptación, que yo, en mi ceguera, no había logrado ofrecerle. Su confesión fue un golpe brutal. No solo había sido infiel, sino que había sido infiel con un león, en la inmensidad de la sabana africana.
El dolor, la humillación, la incredulidad se mezclaban en mi interior, creando una tormenta emocional que me amenazaba con destrozarme. Pasamos los días siguientes en la cabaña, Laura recuperándose de sus heridas, yo tratando de procesar la verdad. Habíamos llegado a Kenia para celebrar nuestro aniversario, para renovar nuestros votos, para reafirmar nuestro amor. En lugar de eso, habíamos descubierto una grieta profunda, una fractura que amenazaba con destruir todo lo que habíamos construido juntos. La sabana africana, con su belleza salvaje e implacable, había sido testigo de nuestra tragedia. Había sido el escenario de una infidelidad tan extraña, tan surrealista, que parecía sacada de una pesadilla. Pero era real. Era la verdad cruda, dolorosa, que ahora tenía que afrontar. El rugido de los leones que antes me había llenado de miedo, ahora resonaba en mi alma como un eco de mi propio dolor. Mi esposa me había sido infiel, no con otro hombre, sino con un león en el corazón de África. Y la pregunta que resonaba en mi mente, más allá del dolor y la humillación, era: ¿cómo podría seguir amándola después de esto? ¿Cómo podría reconstruir nuestra vida después de semejante traición? La respuesta, como la inmensidad de la sabana africana, permanecía envuelta en un misterio tan profundo como el enigma de la pasión de Laura por un león.